Volvemos a hablar del caso de Francisca Cadenas y es que han declarado familiares de los acusados por el crimen de Francisca. En este caso están exculpando del crimen al mayor de los hermanos, al Lolo, en torno a que la autopsia sabemos que había confirmado ciertas cosas de que fue golpeada repetidamente en el cráneo, el cuello, las costillas y enterrada sin ropa en la casa, en ese patio de los dos hermanos. Vamos a ver un poco de las declaraciones en torno a las líneas de defensa que van a mantener, en torno al Lolo, si lo han exculpado, qué es lo que ha sucedido realmente con los hermanos, o sea, los otros dos hermanos de los acusados que están actualmente encarcelados por el presunto hecho de acabar con la vida de Francis, que era su vecina y que hacía ya unos 8 años que había desaparecido y que obviamente estaba enterrada en su casa. Comparecieron ante el juez, ratificaron la versión de Lolo y de su defensa nuevamente y dijeron que estaba en Mérida cuando se produjo la muerte de su vecina al golpearla y que únicamente el culpable sería el Juli. De esto, obviamente, la defensa por los intereses de la familia de Meneses Cadenas, ¿no? La defensa de Francisca, no creen absolutamente nada de esto y creen que los dos hermanos participaron en el hecho de darle muerte. O sea, los dos estaban obsesionados con ella. Esto es lo que dijo la UCO también en sus informes y ahí vimos la investigación que implica al hermano mayor, según la Unidad Central Operativa, en este homicidio violento de Francisca y que obviamente su participación no se podía descartar de ninguna de las maneras. Ahora lo hicieron en esta localidad en donde estuvieron declarando los hermanos de los acusados y es que, bueno, según el señor Duarte, que sería el abogado de los acusados, dijo que venían a corroborar esta misma versión, según que habían calificado de bastante positivas para los acusados, para la línea de defensa, las declaraciones que habían prestado sus dos hermanos y la cuñada de los detenidos, que habían sido 3 de los testigos aquí que habían declarado hace unas horas atrás, y dijo que corroboraron la declaración en su momento de Juan Julián y la no participación de Manolo. Esto es lo que aseguró el señor Duarte, este abogado, en torno a las pruebas testificales que fueron más breves que en otras ocasiones. Según lo dicho, también declararon 2 agentes policiales, una vecina de Francisca, en torno al convencimiento de que Manolo sí que pudo participar en los hechos. Hay muchos elementos en este informe del auto del juez que se desprende de que Manuel llegó un poco más tarde a la casa, pero que era evidente que conocía elementos del momento de la muerte. Una declaración y hacía afirmaciones sobre las partes íntimas de la víctima, incluso en alguna de las grabaciones registradas por parte de la UCO tras colocarle esos micrófonos en la vivienda, también en sus vehículos y en otros puntos clave de esta localidad. Y a este respecto los investigadores lo que apuntaban es, como os digo, a una obsesión de los dos hermanos con la víctima. Vamos a ver qué es lo que se dice en televisión acerca de este aspecto. Y obviamente las declaraciones de los dos hermanos que no habíamos visto nunca hasta este momento. Informativos Telecinco ha accedido al sumario del crimen de Hornachos en Badajoz. Los investigadores no tienen duda. Prestar declaración. ¿Estáis tranquilos? ¿Y eso es lo que provocó en usted como un brote a cogerla y zarandearla? Sí. Y os decimos que hay también última hora en este caso de Francisca Cadenas, porque los hermanos de los presuntos asesinos de Manuel y Julián González, que son los acusados de asesinar, de enterrar sus restos mortales en su casa debajo de una lavadora, declaran ante el juez. Y lo hacen en ese juzgado de Villafranca de los Barros, también en Badajoz. Enseguida nos vamos a ir hasta allí en directo para conocer la última hora. Pero antes hacemos repaso de esos 9 años de dolor, 9 años de angustia, que poco a poco empiezan a aclararse. El caso Francisca Cadenas sigue avanzando poco a poco. Sus restos óseos continúan en Madrid, donde se trabaja en distintos informes periciales que todavía no han concluido. Una vez finalizados, los restos también podrán ser analizados por un perito de la acusación particular. A la espera se está también de una reconstrucción de los hechos en Hornachos y de una nueva declaración de los hermanos González en sede judicial.
unos juzgados en los que ya declararon el pasado 14 de marzo. ¿Le da tiempo a usted a comprobar cuando ella ya está en el suelo que ha fallecido en el acto? Sí. Al igual que los 3 hijos y el viudo de Francisca Cadenas. Y todas esas cosas que tú te ibas preguntando estos 9 años atrás, ahora cobran un sentido y un porqué. También han comparecido ante el juez las 3 últimas personas que vieron a Francisca con vida el 9 de mayo de 2017. Varios de sus vecinos y el primer guardia civil que accedió a la vivienda de los investigados la noche de su desaparición. Una fatídica noche en la que a Francisca se le perdió la pista tras despedirse de unos amigos a unos 50 metros de su casa. Hasta el pasado 11 de marzo, cuando sus restos óseos fueron hallados en la casa de sus vecinos. A ver, otra de las cosas que se ha filtrado a los medios es que había una vecina de Francisca que declaró que esta era bastante clave en torno a la posible participación o no de Lolo. O sea, estas testificales son muy importantes en torno a esto, ¿no? La participación de Juan Julián va a estar más que probada, seguramente. Bueno, no hay más que decir que él mismo confiesa. Pero el Lolo es lo que estaba en entredicho, ¿no? Y en esta nueva recogida de pruebas testificales tenemos la declaración de esta vecina, que esta supuestamente es la que vio llegar al Lolo la noche de los hechos y que se había mostrado convencida de su participación, además de que estaba visiblemente afectada tras su comparecencia, porque ella supuestamente había dicho de que lo vio llegar a la casa sobre la 1 de la madrugada. Entonces su declaración, o sea, la de Lolo y la de esta señora eran conjuntas, entre comillas, y aparte de esto, ella aseguró en su momento que lo vio salir 5 minutos después de llegar a la casa para entrarse a la búsqueda de Francisca Cadenas. Esto es lo que había dicho, no sé si se ha desdicho de lo anterior. Y bueno, se establecía un poco las dudas, ¿no?, en torno a la hora de la muerte, a si realmente había declarado esto o no. Y luego hay otros medios de comunicación por parte del señor Duarte que yo sinceramente no sé qué creerme, porque en un medio de comunicación el abogado Duarte dice: las declaraciones de los 2 hermanos o de las testificales que ha habido en el día de hoy, en esta jornada, exculparían a Lolo, ¿no? Y por otro lado, de lo dicho supuestamente por los hermanos, se asegura en otros medios que ni siquiera declararon los propios hermanos. Entonces yo no sé qué es lo que ha pasado ahí, si se han acogido a no declarar, si sí lo han hecho, y todas estas apreciaciones de este abogado, que para muchos ya es que ni siquiera se creen absolutamente nada, ¿no? Escucho una persona con la respiración súper elevada, andando de un lado para otro con muchísima intensidad y con muchísimo nerviosismo. Desde entonces, y tras la confesión del hermano menor, los González permanecen en prisión provisional. 11:07 nos pide paso Silvia, nos vamos hasta Villafranca de los Barros. ¿Qué han dicho, qué están diciendo ahora mismo estas 2 personas, los hermanos de los 2 hermanos imputados? A ver. Pues estamos muy pendientes de que salgan por esta puerta los 2 hermanos y la cuñada de Julián y Lolo, ambos acusados de matar presuntamente a Francisca Cadena. Entraban por esta puerta sobre las 10 menos 5 y a las preguntas de los periodistas no han querido responder a ninguna. Le hemos preguntado si estaban al tanto de lo que presuntamente habían hecho sus hermanos, si se iban a declarar y si iban a colaborar con la justicia. No sabemos hasta ahora todavía, estamos muy pendientes de saber si han declarado o no. Está previsto que a lo largo de la mañana pasen por esta puerta de los juzgados hasta 6 personas, entre ellas una vecina, pero también 2 agentes, un policía local y un guardia civil, que estuvieron presentes en la investigación, en la primera investigación policial que se hizo cuando desapareció Francisca Cadenas. Una instrucción que todavía continúa abierta. Estamos muy pendientes de claves, de pruebas claves, como el volcado de los teléfonos móviles de los 2 hermanos. También estamos pendientes de saber la autopsia definitiva de Francisca Cadenas, cuyos restos óseos siguen todavía en Madrid, y
estas diligencias, estas declaraciones se van a estar alargando hasta el próximo 18 de junio. Hemos hablado también con José Duarte, con el abogado de Julián. Nos decía que van a seguir su misma estrategia judicial. Dicen que van a colaborar con la justicia y que están muy pendientes también de prestarse voluntariamente todo si Julián quiere reconstruir los hechos y volver al lugar de los hechos. Como decimos, nos dicen que en los próximos minutos saldrán de nuevo los dos hermanos y la cuñada de Julián y Lolo, aunque como decimos no han querido responder a ninguna de las preguntas. Hay máxima expectación aquí, como decimos. Bueno, el tema de que no declaren esto se habla porque supuestamente al ser familiares directos creo que tienen esa dispensa, ¿no? del deber de no testificar, ¿no? O sea, le permite la ley, en el caso de ser familiares directos, de no hacerlo, ¿no? La cuñada sí que prestó testimonio ante el juez de Villafranca de los Barros, donde se está haciendo todas estas declaraciones. Las crónicas de Extremadura así han colocado en todos los medios de comunicación lo que ha pasado en torno a estos investigados y lo trascendido en torno a la comparecencia de ese agente de policía local de Hornachos, otro de la Guardia Civil y luego la vecina, que es lo que os digo que según José Duarte y la Aurelia, que decía que estaban súper satisfechos por estas testificales, que iban a poder corroborar las declaraciones de Julián y la no participación del Lolo, y lo que estamos viendo todo el rato es que estos abogados dan por hecho de que el Juli va a ser condenado a muchísimos años, incluso podemos decir permanente revisable, o sea, no saben perfectamente que no van a poder escapar de eso. Pero lo que quieren hacer es exculpar al Lolo a todas. O sea, esto es lo que van a intentar hacer. Creo que este es el objetivo. Salvar al Lolo, podemos decir. El objetivo de este abogado. Y que cuenten un poquito qué es lo que pasaba ahí. Pero realmente creo que va a ser el objetivo de este abogado. Porque ve que lo otro está prácticamente imposible. Muy pendientes porque en total van a ser 6 declaraciones. Lo que nos decía José Duarte, el abogado de Julián esta mañana, era esto. Claro que va a mantener esa línea de decir que lógicamente que su hermano no tuvo absolutamente nada que ver. Es que es la realidad. Julián durante todos esos años pues ha debido de estar en esa lucha interna de qué hace si... A ver, la realidad no es. La realidad es que según las grabaciones supuestamente tenía también una obsesión. Él sabía perfectamente que esa mujer estaba ahí enterrada. Entonces la realidad no es... No lo es, o sea, es que no hay nadie que crea esto que está diciendo aquí este abogado. Y confiesa, va a confesar, o si sigue, sigue sin decir nada. Cuando lo ha tenido que decir, lo ha dicho inmediatamente, que él es el autor y que su hermano no ha tenido nada que ver. Bueno, inmediatamente, 9 años. 9 años han estado buscando... Sí, otra de las cosas que habría que preguntar un poco al señor Duarte es quizás si Lolo tenía intención de pasar toda la noche supuestamente en ese hospital. ¿Tenía intención de pasar la noche con el padre? ¿O por qué vuelve a las 11 de la noche? ¿Por qué vuelve justo a las horas en las cuales al parecer se comete este hecho? ¿Hay alguna llamada? O sea, el hermano llama a su otro hermano, al Lolo. O sea, el Juli llama al Lolo para que venga y diga: la tengo aquí, he hecho esto, he hecho lo otro. Y se lo confiesa porque parece que ya habían hablado con anterioridad de este hecho. No era algo ajeno, no era algo extraño, ¿no? Así que bueno, esto es algo que la verdad que me gustaría también que se supiese o que ayudase un poco a resolver este hecho, ¿no? Francisca Cadenas, y estaban a metros de la casa, de su casa familiar, con sus hijos sospechándolo. Vamos a ver, dice la defensa, lo ha hecho solamente uno de los hermanos. Solo uno. ¿Esto es compatible con los datos que tenemos, con la información que tenemos, con el auto que tenemos? A mí lo que me cuesta creer es que tú tengas a una persona enterrada en tu casa y no lo sepas, porque es que además tenemos que recordar dónde estaba enterrada. Estaba enterrada debajo de unas losas. Imposible. ¿Por qué pusieron la lavadora encima? La pusieron porque el cuerpo, cuando ya lleva un tiempo debajo de las losas, hubiese hecho que esas losas se levantasen. Entonces, para evitar levantar las sospechas, por ejemplo, si recibían una visita, han movido la lavadora. ¿Qué explicación le dieron a eso? Es completamente imposible que se haga un agujero en tu casa y que nadie se dé cuenta de nada.
La defensa lo que dice es que esos ruidos se habían producido porque pero ellos una cosa trabajan sería con cuero, pero es que el crimen en sí y otra cosa es la ocultación del cuerpo, que serían cosas distintas. es que aquí tenemos un problema Ya. y es que la hora de la autopsia no la vamos a poder saber cuándo se produjo esa muerte realmente. Claro. Va a ser muy difícil demostrarlo y además es que tendría derecho a encubrir a su hermano, es decir, a ocultar el cuerpo, pero no tendría derecho a encubrir a su hermano si se consigue demostrar la agresión sexual, porque el Código Penal lo prohíbe. Si realmente se demuestra esa agresión sexual, los dos serían cooperadores. Otra de las cuestiones que ha dicho el abogado, ha dicho... A ver, es que evidentemente las pruebas certifican, o esto parece, que los dos, porque ya después de la 1 de la madrugada, él estuvo allí todo el tiempo en esa casa, el Lolo. Entonces, estamos hablando de que allí se hace un agujero en ese patio y allí se meten los restos mortales de esta señora. Por lo menos, vamos, condena social... que no quede, ¿no? Si no puede ser condenado, como también hablábamos en otro de los casos de Argentina, ¿no? El caso de Diego Fernández Lima, que se encuentran los restos 40 años después y ahí pues no pueden condenarlo, no hay prácticamente nada que puedan hacer para condenar a la persona que se le encontraron los restos en su casa porque ya prescribió ese delito, ¿no? Aquí el delito no prescribe, lo que pasa es que esa cooperación por ser familiar directo, como lo es un hermano, la ocultación del cuerpo no estaría, no podría ser condenable por eso, ¿no? Esto es un problema bastante importante porque estamos hablando de que si tú participas en algo así, es que eres igual de malo para la sociedad que lo que es tu hermano, que lo que ha hecho tu hermano. Porque, ¿por qué lo ha hecho tu hermano? O sea, vamos a pensarlo de esta manera. Francisca Cadenas había hecho algo en contra de su familia. Estaba en alguna red, había, no sé, golpeado a alguien de su familia, a alguien, o sea, había hecho algo en contra de ellos que fuese sumamente grave como para que el hermano encubra como para que el hermano encubra a su otro hermano en esta muerte. O sea, es que si lo piensas así, la condena social tiene que ser muy clave también aquí, ¿no? Y creo que es lo que medios de comunicación, nosotros youtubers, tenemos que hacer y organizar en torno a este caso. Seguro que durante este tiempo ha estado debatiéndose en si confesar o no. Debatiéndose entre si confesar o no, 9 años. Bueno, somos lo que hacemos, ¿no? No somos lo que decimos ser. Y lo que ha hecho en 9 años ha sido ocultarlo y hubiesen pasado muchos más. Vamos, toda la vida. Entonces yo creo que eso es un hecho objetivo. Y luego hay otra cuestión que seguro que Verónica Guerrero nos dará razón cuando podamos hablar con ella, y es que hoy la boda de la familia Cadenas. Exacto, hoy declaran los hermanos. ¿Por qué te lo digo? Porque precisamente en relación a esto y la cuñada, ellos no saben, no estaban allí obviamente, pero nos van a dar un perfil, nos van a dar una biografía, aunque se acojan a su derecho a no declarar, algo van a decir. Por lo menos la cuñada. ¿Qué nos va a decir? Pues mira, ¿qué relación tenían estos dos hermanos con las mujeres? ¿Qué esquemas mentales acerca de las mujeres? ¿Qué estilo de vida? ¿Por qué? Porque ellos dicen que el atenuante es que estaba él drogándose, el hermano pequeño. Bueno, pues el estilo de vida también nos dará cuenta a los hermanos. Y algo muy importante, ¿qué relación había entre ellos? Si había una jerarquía, si uno tenía una relación ascendente sobre el otro, si se protegían, si había complicidades. Todo esto es periférico, claro, porque nadie estaba allí, pero nos dará un perfil psicológico de quiénes son y de lo que son capaces de hacer. Bueno, todos los frentes abiertos, insistimos, muy pendientes. Sí, obviamente pendientes a las declaraciones efectuadas por los dos hermanos de Juan Julián y el señor Lolo. Veremos qué sucede con esas declaraciones, si es verdad lo que decía el abogado Duarte, si no, y volvemos un poco al mediatismo que coge el caso de Francisca Cadenas cada vez que hay algunas declaraciones. Esta vez había 5 y a ver cuándo se filtra también partes de la autopsia definitiva, que ojalá podamos saber por aquí que se pueda llegar a certificar o pensar que tuvo que haber 2 manos, 2 ejecutores y ahí poder condenar a los 2 hermanos por este hecho tan macabro.
Vamos con las últimas novedades del caso de Francisca Cadenas. Los dos hermanos bajo las cuerdas de la presión policial confesó uno de ellos, mejor dicho, el Juli. El otro dice que no sabía absolutamente nada, cuando en realidad en muchos de los audios rescatados por la UCO, que entró al caso hacía 1 año y medio atrás, pues se ve que perfectamente él sabía todo lo que había pasado. Así lo creen los investigadores, pero ha habido ciertos testimonios de algunos miembros, incluso de la propia familia de estos, que ha arrinconado a los hermanos asesinos de Francisca Cadenas. Vamos a ver ahora la conversación de tirar los móviles, porque también se ha filtrado esto, y es que Julián, en una de estas grabaciones, dice: yo tengo que tirar los teléfonos que tengo ahí, y el Lolo le pregunta por qué. Luego Julián dice: porque tenía, ya los he roto. Y el Lolo le dice: tú no saliste más que esa vez que estuviste ahí, ¿no? Bueno, creo que frase importante. No sé si vosotros entendéis todo el contexto de lo que es esta conversación, pero le dice el Lolo: tú no saliste más que esa vez que estuviste ahí, ¿no? No sé a qué se refiere con eso. Y Juli dice: yo estaba aquí con Tito, o sea, con el tío, ¿no? El que estaba enfermo. Y dice: fue cuando lo acosté, estaban las luces encendidas y la puerta medio abierta. Y le dice Lolo: no, Juli, no digas esas cosas, que no está la cosa muy bien. Juli asegura que no, que la puerta estaba medio abierta y que llegó su hijo. Suponemos que se refiere al hijo de Francisca Cadenas. Esa misma noche, la puerta entreabierta, mientras había matado a la madre de este chico, ¿no? de José Antonio, y el Lolo dice: no digas que estaba la puerta abierta. O sea, como sorprendiéndose un poco de eso, ¿no? En esta grabación. Y luego, bueno, parece que el miedo empieza a hacer bastante mella en estos hermanos. El 6 de marzo ya empiezan a sospechar de que iban a ser detenidos o que la UCO iba a actuar pronto en torno a ellos. Y el Juli le dice a Lolo: lo que me da es lo que me jode, me llevan en cualquier momento. Vamos, que lo detienen en cualquier momento. Y el Manolo le dice: bueno, tendrán que averiguar primero, Juli, déjate de tonterías. Y luego le sigue diciendo Manuel: tú no te comas el coco, Juli, es lo que quiere esa gente, que te comas la cabeza dando vueltas, que no han hecho su puto trabajo. Bueno, fíjate que saben perfectamente que no han hecho su trabajo, porque a 20 metros estaba el cadáver de esta mujer. O sea, para que un asesino te diga que no han hecho su trabajo y que deberían haberlos pillado antes, imagínate cómo está la cosa, y que 8 años después decían ellos: ostras, como vengan estos a investigar, estaban ya cagados, porque claro, realmente era un caso que resultaba bastante sencillo, ¿no? De averiguar, y ellos lo sabían perfectamente, ¿no? Y a la entrada de la UCO, pues evidentemente tuvimos esta resolución en la cual por fin sabemos quiénes fueron los asesinos de Francisca Cadenas. Al menos una confesión tenemos, la otra estaremos esperando, pero obviamente todos queremos que encarcelen a los dos hermanos. A lo que habla la UCO, y por estas conversaciones que estamos hoy narrando por aquí, básicamente creen que el hermano mayor, o sea el Lolo, ejercía como de líder en torno a su hermano. Lo que pasa es que si uno ha confesado, el hermano que era el líder, no sabemos si es con posterioridad al crimen en sí, o es que en realidad actuaban juntos y esa obsesión vino marcada por ese error de terminar con la vida de una mujer que era del pueblo, ¿no? No sabemos si a lo mejor puede llegar a haber otras presuntas víctimas que podrían llevar a cabo estos dos hermanos. La verdad que sería muy horroroso pensar también en eso. Y luego, por último, antes de irnos un poco con todas las reacciones de este caso, la Guardia Civil está analizando una motosierra con manchas de sangre. Obviamente es lo que creen que pudo haber sido utilizada para descuartizar el cuerpo de esta señora,
y esta fue una herramienta que estaba junto con otros objetos en aquella vivienda. La verdad es que muy macabro todo. No sé ni siquiera cómo la policía hace esas inspecciones rutinarias, en plan como muy rápidas, y no ven absolutamente nada aquí. Por mucho que digan que iban sin una orden ni nada, yo alucino con todo esto, porque obviamente esta motosierra no se cree que haya sido utilizada en el crimen, pero sí en hacer desaparecer el cuerpo de esta mujer. Esto es lo que hasta el momento creen que podría ser uno de los utensilios utilizados por los dos hermanos para la ocultación del cuerpo de Francisca Cadenas. La verdad, tremendo todo lo que estamos contando, pero sí que eran, no sé si principiantes en cuanto al crimen estos dos. No lo parece. Lo que sí parece es que les daba igual absolutamente todo. O sea, tenían como un pensamiento entre ellos de que no los iban a pillar. Cadenas, Alfonso, cuéntanos. Es el atestado, Joaquín, que la Unidad Central Operativa realiza cuando retoma la investigación infructuosa llevada a cabo por la Comandancia de la Guardia Civil sobre el paradero de Francisca Cadenas. Y de la lectura de ese atestado, este programa puede ofrecer importantes novedades al respecto. Uno de los objetos que se encuentra en los laboratorios de criminalística de la Guardia Civil aquí en Madrid es una motosierra encontrada en la escena del crimen de Francisca Cadenas. Seguro que han escuchado que se encontraron mechones de pelo, unos dientes, los restos de la mujer desaparecida, pero este elemento es novedoso. Los agentes al cargo de la inspección técnico ocular encontraron una motosierra similar a esta con una mancha rojiza en esta parte y otra mancha rojiza en esta parte. Esa motosierra se encuentra, como digo, en los laboratorios para poder averiguar si lo que hay dentro de esas manchas es ADN de Francisca Cadenas. Pero el atestado de la UCO viene llena de transcripciones, tanto de micrófonos en los coches, intervenciones telefónicas. Oye, la verdad es que hay un montón de cosas que en unos días vamos a poder apreciar si realmente son claves o no para la investigación. Esta motosierra igual, para saber si es justo la herramienta o utensilio, como queráis decirlo, que se utilizó para el descuartizamiento. Y luego también hay otros elementos como esa ropa interior femenina en la otra casa, los dientes, los mechones de pelo, ¿no? Si pueden ser o no de Francisca. Todo eso, bueno, para la semana esperemos que haya algún tipo de confirmación sobre eso, porque puede dar un vuelco al caso si realmente no es de Francisca y puede llegar a ser de otras personas. Y también micrófonos progresivos en la escena del crimen. Queremos que presten atención a esta conversación entre Julián, el asesino confeso, y su hermano Manolo. Llevamos toda la mañana intentando llamarle. A ver lo que le habéis hecho al teléfono, compañero. Llevo toda la mañana intentando llamar y no puedo llamar a ningún sitio. Tiene que pasar esta tarde a las 7 por el cuartel de Zafra. También podéis venir vosotros por aquí, yo ya fui el otro día. ¿Quién me paga la gasolina? Nada, te van a interrogar. A mí no me va a interrogar nadie. No seas chulo. ¿Que no me va a interrogar nadie? Ya sabes lo que te pasó la otra vez. Que no me va a interrogar nadie, Juli, que para interrogarme necesito abogado. La conversación, Joaquín, se produce con Francisca Cadenas todavía enterrada en su casa. Y están los dos en su casa y el cuerpo de Francisca está en el patio de la casa. Y este es el tono chulesco con el que sobre todo Manuel se dirige a la Guardia Civil cuando le llama para ir a declarar. Esto ayuda mucho a perfilar el tipo de persona que están viendo. Pero Manuel tiene un papel mucho más importante del que parece. Esta imagen que están viendo es una imagen tomada por nuestra compañera Ana Castaño. En aquel momento, redactora del programa Vamos a ver. Es la periodista que entrevistó en la puerta de su casa a Julián. Queremos que recuerden lo que Julián decía en esta entrevista. No la vi. No la vi porque yo estaba con mi tío, que estaba malo. Y yo vine de trabajar, me quedé con mi tío, y más que salí ese momento a la puerta
y vi a otra persona. Y ya está, es lo que te puedo decir. Porque no sé si va a secreto sumario, cómo está esto. La verdad es que... qué personajes, estos dos. El Juli, madre mía, Y dice que no la vio, mira hacia abajo. Habría que haber analizado esta entrevista. Bueno, supongo que la habrán analizado después lo que son los investigadores policiales a la hora de ver cómo hablaba este hombre de Francisca. Que mete la gamba. No sea que meta la gamba. ¿Por qué es importante recuperar esto? Porque nada más acabar esa entrevista... Bueno, me llama la atención también el tema de la camiseta que pone Sociedad de Cazadores, ¿no? Ahora lo vais a ver cuando coloque el vídeo. Pero bueno, pone Sociedad de Cazadores. Es cierto que el otro día había algunos comentarios de alguno de vosotros que me decíais algo así como... cuando suelen tener este tipo de aficiones y tal... son personas que son más propensas a cometer este tipo de hechos delictivos. No sé si en torno a esto o, bueno, algunas actividades en torno al campo y demás. Es cierto que, bueno, hemos visto alguna cosa, vamos a decir, similar en torno a esto en algunas ocasiones. De hecho, con el caso de Alcácer, por ejemplo, mucho se ha especulado que pudiese ser ganaderos y demás. Pero bueno. En casa. Y habló con su hermano, con Manuel. Y esa conversación la grabó la Guardia Civil. Y Manuel no estaba del todo conforme con que hubiera hablado con una periodista. Véanlo. Hoy han estado haciéndome una entrevista. Pero tú eres tonto, Juli. He dicho que no la vi, que solo vi al hijo. Tú lo único que tienes que decir es que hablen con la Guardia Civil. Manuel no estaba contento de los derroteros que estaba tomando la investigación. No estaba tan contento que después de 9 años encubriendo a su hermano, porque es lo mínimo que ha hecho, encubrir un asesinato, empezó a pensar en sí mismo. Y al volante de su coche empezó a hablar en voz alta, él solo, sin saber que había una chicharra, un micro, dentro del vehículo. Y ese micro captó cómo Manuel empieza a importarle más su destino que el de Julián. Escuchen. Lo que hablaban en privado el Juli y Lolo no cuadra con lo que cuentan oficialmente. No la vi. No la vi porque yo estaba con mi tío, que estaba malo. Y yo vine de trabajar, me quedé con mi tío, más que salí ese momento a la puerta y vi a otra persona. Ante los... ya mantiene... Es que aún por encima dice que salió a la puerta y que vio a otra persona. Este es el americano que bueno, le llamaban el negro. No es que lo esté diciendo yo, O sea, parece que era un apodo que le decían así, el Guzmán, ¿no? ¿Era Carlos Guzmán, puede ser? Creo que era algo así el nombre y creo que esta persona luego se había dejado el móvil, quedó como sospechoso del hecho, pero después tuvo que salir incluso del pueblo porque pensaban que era él el principal sospechoso de la desaparición de Francisca y finalmente no se dio. Y a día de hoy, pues, creo que ya ni vive ahí. Lo que quería ver, y si lo tenemos a mano, era un grafismo que se llamaba Los monólogos de Manuel. Que sé que lo teníamos que haber dado antes, aquí está. Muchísimas gracias, Alex. Este monólogo, captado dentro del vehículo de Lolo, es donde él dice, le dije no, y ahí después, en clara referencia a lo que hizo Julián. Yo voy a echar cuentas de lo mío. Quedaba muy poco tiempo para que lo detuvieran. Lo bueno es que yo por lo menos estaba en el hospital. Los investigadores tienen claro que Lolo empieza a pensar en sí mismo. Todo esto está... Bueno, la verdad es que estos comentarios que vemos aquí, ojalá se los coloquen al hermano, al Juli, diciendo... mira que tu hermano quería zafarse él y a ti, vamos, que te dieran por ahí, ¿no? Básicamente, empezó a pensar en él, a tratar de exculparse cuando ya lo pillaran, ¿no? Y literalmente es lo que ha pasado. Ha confesado, pero no ha confesado la participación del otro hermano. Yo creo que en algún momento para la semana vamos a tener una segunda confesión en la cual va a meter al hermano. Lo va a meter porque le van a decir, mira, él intentaba
zafarse, no le importaba, si van a intentar comerle la cabeza de esa forma. Contenido en el atestado de la UCO con respecto a Francisca Cadenas, pero nos vamos a ir en directo hasta el lugar donde esta mujer desapareció. Porque María, muy buenas tardes, no es el único contenido importante del atestado al que ha tenido acceso este programa.